social prestigiosa para compartir tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque has sido bueno en este tiempo. Gracias, Señor. Hoy quiero compartir una palabra de parte de nuestro Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, una vez que comenzamos a caminar una vida cristiana, aceptamos el plan de salvación que el Señor tiene para nosotros y nos ha presentado Dios a través de la muerte de nuestro Señor, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor resucita y aquí en el Evangelio de Marcos está comisionando a los apóstoles, a sus seguidores, a que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es otra cosa que buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias que se nos presentan a través del Evangelio? Que el Señor en su bondad vino a dar su vida, a entregar su vida, a reconciliarnos con Dios, a restituir la comunión del hombre con Dios a través de su muerte allí en una cruz. Y dice el Señor que nuestros pecados fueron cargados allí a Él, a nuestro Señor Jesucristo allí en esa cruz, y Él cargó, pagó, nos libró de alguna manera de lo que nosotros teníamos que pagar como pecadores, como hombres y mujeres que venimos separados de Dios. Venimos separados de Dios por el pecado que cometió Adán allá en el huerto del Edén. Entonces, la única forma de reconciliar al hombre con Dios es a través de la predicación del Evangelio. No hay otra forma. Dice la Escritura: agradó a Dios. Fíjate, agradó a Dios reconciliar al hombre con Él por la locura de la predicación del Evangelio. Muchos lo ven como locura. Muchos ven que esto es una locura, esto de la predicación del Evangelio. Pero déjame decirte en esta noche que no es locura, es la forma como a Dios le agradó reconciliar al hombre con Él, rescatar al hombre, restituir al hombre la comunión con Él, con Dios. Entonces nos da la oportunidad a nosotros como cristianos que empezamos a caminar por el camino del Evangelio, a predicar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de salvación, a llevar las buenas noticias que son el Evangelio, que vengas a Cristo, que recibas el plan de salvación que Dios tiene para ti a través de nuestra predicación, porque es a través de la predicación del Evangelio que el hombre va a ser reconciliado con Dios. Ahora, ¿cómo se hace esto? Me preguntarás, ¿cómo se hace esto? Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puede ser? Entonces dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, cada vez que nosotros exponemos la Escritura, llevamos el mensaje conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, la palabra va a hacer un efecto en cada persona. Cada vez que nosotros exponemos la palabra va a causar algo en alguna persona. Aquella palabra, dice el Señor que en la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó a la orilla del camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos, otra parte cayó en buena tierra. Otra parte cayó en buena tierra, y esa parte que cae en buena tierra es la que da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, la predicación del Evangelio, dice el Señor, que la semilla que se siembra es la palabra de Dios. El terreno
donde sembramos es el mundo. Y lo que sembramos, las semillas que sembramos es la palabra de Dios. Entonces esa palabra va a caer en mucha gente, va a caer, nosotros predicamos la palabra a una multitud o a varias personas que estén en un lugar, compartimos la palabra de Dios y esa palabra va a caer en cada uno de ellos de distintas formas. Una va a caer a la orilla del camino, esos son los que oyen la palabra y apartados de ahí se olvidan de todo aquello, la reciben con gozo, pero apartados de allí se olvidan de todo aquello. Otra parte va a caer en pedregales, van a nacer rápidamente, pero como no tiene raíz, se seca. Aquella es la que cae en las personas, se van y por unos días están en el Evangelio, luego que vienen las cosas difíciles, se van. Y la que cae entre espinos es aquella semilla, aquella palabra que el hombre la recibe. El hombre recibe la palabra en ese momento, se goza por un tiempo en ella, pero los afanes de este mundo, vienen las cosas difíciles, los tiempos, las dificultades, las pruebas, y aquel hombre se aparta del camino. Y la semilla que cae en buena tierra, es esa semilla que cae en el corazón de una persona y aquella persona recibe el plan de salvación de Dios y se goza y encuentra gozo delante de la presencia del Señor. Esa semilla va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y por eso vamos nosotros predicando el Evangelio. Dice la Escritura que por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Porque ¿qué pasa? Mucha gente ve que nosotros predicamos el Evangelio, que nosotros llevamos la palabra de Dios y a través de distintas formas nos paramos en una esquina, vamos y compartimos con varias personas a través de este medio de comunicación, a través de esta red social, y muchos lo ven a uno predicando el Evangelio y lo que dicen ahí otro loco más, pero te estamos llevando el plan de salvación que Dios tiene para tu vida, y el hecho de que tú te coloques allí y veas y recibas este mensaje es porque Dios ya ha comenzado a tratar contigo, es porque Dios quiere llegar a ti, es porque la semilla está cayendo en tu corazón y de repente no va a germinar de un día para otro, porque la semilla cuando tú la siembras, cuando tú la metes en la tierra para que salga una mata, para que germine, ella primero tiene que morir, la semilla se pudre y nace el árbol, germina el árbol, sale el árbol de allí y ese árbol una vez que crece, él va a dar los frutos que va a tener. Entonces nosotros no hacemos nada, nosotros simple y llanamente predicamos la palabra de Dios, soltamos la palabra de Dios, soltamos de que Cristo te ama, de que Él entregó su vida por ti, de que Él vino al mundo a reconciliar al hombre con Dios, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido.